Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Dios pelea tus batallas. Díganlo conmigo, Dios pelea tus batallas. Dígalo una vez más, Dios pelea tus batallas. Dios pelea nuestras batallas y necesitamos entender esta verdad si es que realmente anhelamos vivir en el nivel de gozo, en el nivel de plenitud que Cristo nos prometió. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que Él había venido para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Lo cierto es que en nuestro diario vivir enfrentamos problemas, circunstancias, dificultades y situaciones varias. Y a veces esas circunstancias tienen el poder, tienen la fuerza para hacernos sentir inestables, inseguros. Y muchas veces el temor en nosotros nos impide vivir en el nivel de gozo y plenitud que Dios desea. Por este motivo es que la enseñanza de esta noche es muy trascendente, porque a través de ella vamos a aprender cómo es que Dios pelea nuestras batallas y qué necesitamos hacer nosotros para que Él se involucre en nuestra vida diaria y pueda Él hacer frente a las circunstancias que nosotros simplemente muchas veces no podemos resolver. ¿No le gustaría a usted que Dios peleara su batalla financiera? ¿No le gustaría a usted que Dios peleara su batalla de salud? ¿No le gustaría a usted que Dios peleara su batalla matrimonial, familiar, laboral, social, existencial? Estoy seguro que todos nosotros estamos enfrentando situaciones que a veces se nos escapan de las manos y que difícilmente podríamos volverlas a colocar en una posición que generara en nuestro corazón estabilidad. Por eso es que necesitamos a Dios en nuestra vida, para que Él sea esa roca inamovible sobre la cual nosotros, amados hermanos, podamos edificar nuestra vida. Y es bien necesario, mayormente en este tiempo, cuando enfrentamos tantas dificultades y tantas presiones, tanto internas como externas. Por eso yo le invito a que abra su Biblia, por favor, y me acompañe al Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 18 y vamos a leer a partir del verso 1. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 18 y vamos a leer a partir del verso 1. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios, puede escribir Dios les bendiga, gloria a Dios, compartirlo con sus contactos, lo que usted considere que glorifique el nombre del Señor. Lucas capítulo 18 a partir del verso 1 al verso 8 y dice así la palabra del Señor. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Este es un aspecto bien importante en la vida cristiana. Si Jesús está tomando el tiempo para enseñarle algo a sus discípulos, es porque ese algo que Él desea transmitirles tiene trascendencia eterna. Y Él se tomó el tiempo para enseñarles que ellos debían orar siempre, sin desanimarse. Y para ello Él empleó una figura. Y a través de esta parábola es que les dijo lo siguiente. Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y lea conmigo, dice la palabra del Señor, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre,
¿encontrará fe en la tierra? Fíjese la forma en la cual el Señor Jesucristo está concluyendo esta parábola y esta enseñanza en la cual le está tratando de comunicar y transmitir a sus discípulos que ellos deben de orar siempre sin desanimarse. En otras palabras, el Señor Jesucristo les está diciendo, quiero decirles algo, y es que a través de la oración, ustedes pueden permitir que el cielo intervenga en sus vidas. Pero la pregunta obligada es si ustedes tendrán la fe, si ustedes tendrán la convicción, si ustedes tendrán la seguridad para abrir un espacio en sus vidas a la influencia del cielo en las circunstancias que enfrentan. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque Dios está presto para hacernos justicia y sin demora enseñó el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros como creyentes no estamos realmente dándole un espacio al Señor para obrar en nuestra vida. Permítame leerle lo siguiente. Hoy vivimos en un periodo muy importante y determinante en el desarrollo y alcance que como hijos de Dios podremos lograr en este periodo de la historia. Es decir, la iglesia está en un tiempo de definición, donde si nosotros no tomamos las decisiones adecuadas, va a estar comprometido nuestro desarrollo y nuestro alcance como hijos de Dios. Si nosotros, por el contrario, tomamos las decisiones adecuadas, que basadas en el pasaje que acabamos de leer, tiene que ver con darle un espacio a Dios para que actúe en medio de nuestras circunstancias, entonces el desarrollo y el alcance que tengamos en nuestra vida espiritual será en realidad trascendente. Déjeme decirle que a lo largo de la historia de la iglesia, el evangelio siempre ha experimentado oposición. También sabemos que como hijos de Dios, ninguno de nosotros está exento de atravesar por pruebas y luchas. Sin embargo, en la palabra del Señor yo encuentro de forma constante el deseo que hay en el corazón de Dios porque aprendamos a vivir en victoria. Note bien lo que le estoy diciendo. Dios desea que usted y yo aprendamos a vivir en victoria. Muchos de nosotros estamos más acostumbrados a fracasar, estamos más acostumbrados a sufrir que a experimentar la vida abundante de la cual Cristo nos habló. Y sabe, amado hermano, tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de pensar para que entonces podamos tener la actitud necesaria que nos es requerida para que el cielo pueda intervenir en nuestras circunstancias. El Señor Jesucristo, amados hermanos, constantemente nos habló de una vida plena y una vida abundante. El problema es que muchos de nosotros no hemos aprendido a vivir en victoria. Y cuando declaro esta expresión que indica la necesidad de aprender a, me refiero a que necesitamos atravesar por la experiencia que nos permita ver a Dios obrar en medio de nuestras circunstancias adversas y nuestras dificultades cotidianas y humanas. Quédese con esto. Dios desea intervenir en sus circunstancias cotidianas y humanas. Dios quiere hacerse presente en cada aspecto de su vida. El problema es que muchos de nosotros llegamos a pensar que Dios está presto para ayudarnos y que tiene el poder para hacerlo, pero muchas veces estamos renunciando a involucrarlo porque en el fondo de nuestra mente y corazón sentimos que Dios, escuche bien lo que voy a decir, muy inconscientemente llegamos a sentir que Dios jerarquiza como nosotros los asuntos de la humanidad. En otras palabras, pensamos aún de forma inconsciente, ¿para qué molesto a Dios con mis problemas? ¿Para qué incomodo a Dios con mis necesidades? Seguramente Él tiene circunstancias más importantes en las cuales intervenir. ¿No le ha sucedido? Y no le estoy hablando que de repente usted quiera resucitar a un familiar, no le estoy hablando de que de repente usted quiera imponer manos sobre un enfermo y que éste recobre la salud. No estoy hablando de necesidades que muchas veces pudiéramos considerar en nuestra forma de pensar
que ocupan las jerarquías más altas de importancia. Porque déjeme decirle algo, Dios está interesado en participar de su vida. No importa si aquello de lo cual usted le quiere hacer partícipe, a los ojos de usted no es tan importante. Créame una cosa, a los ojos de Dios es importante. Pero cuando nosotros jerarquizamos por Dios, cuando nosotros pensamos por Dios, es cuando limitamos la obra de Dios en nuestra vida, llevándonos muchas veces por causa en el que a pesar de que sufrimos y nos dolemos, no le permitimos a Dios obrar a un punto de inestabilidad en el cual no podemos disfrutar de la vida abundante que de él procede. Como mencioné, un error común es el que nosotros determinemos qué es importante y qué no lo es para Dios. ¿Cuántas veces usted ha sentido que aquellas situaciones que esté enfrentando no son tan importantes, ni siquiera para comunicárselas al pastor? ¿Cuánto más como para doblar mis rodillas y pedirle a Dios que intervenga? Muchos de nosotros estamos ahogándonos muchas veces en un vaso de agua porque la circunstancia, la situación, el problema, la enfermedad, la carencia, lo que usted quiera, se ha salido de nuestro control. Y lejos de pedir el consejo, la dirección, la estrategia o doblar nuestras rodillas y pedir la intervención de Dios, nos quedamos de brazos cruzados menospreciando la circunstancia que estamos enfrentando. Así que considere esto, es un error el que nosotros determinemos por Dios qué es importante y qué no lo es. Mi consejo esta noche es involucra a Dios en todo, aún en aquello que a tu parecer son pequeñeces, y aprende a confiar en Él y deja que sea Dios quien decida lo que habrá de suceder con tu necesidad y no seas tú neciamente negándote a tener ayuda de parte de Dios, porque simplemente piensas que para Dios tu problema es irrelevante. Si usted es objetivo, ¿quiénes somos nosotros para pensar por Dios? La palabra del Señor en reiteradas ocasiones nos hace ver que a Dios le interesa nuestra vida. Pero nosotros cometemos el error de jerarquizar y pensar que lo que nos ocurre no es tan grave, no es tan importante. Y te puedo hablar de cosas sencillas, como tal vez el hecho de que Dios pueda en algún momento de escasez multiplicar el gas que tienes en tus tanques, en tus cilindros. Y tú te ves apretado en las finanzas y sabes que el gas está a punto de acabarse y dices, Dios, ¿qué voy a hacer? Pero hasta ahí se queda, simplemente como una exclamación de una circunstancia que esperas no suceda, pero ya estás abrazando. En lugar de invitar al cielo a intervenir y pedirle a Dios que multiplique el gas que tienes en tus cilindros. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado milagros cotidianos, pero la vida de un creyente que conoce a Dios y que ha aprendido a caminar con Dios es una vida cotidianamente sobrenatural. No estamos hablando de que Dios hace milagros solo los domingos. No estamos diciendo que Dios hace milagros solamente cuando hay campañas evangelísticas. Dios hace y quiere hacer milagros en tu vida todos los días. Desde multiplicar el gas que hay en tus cilindros, multiplicar tu provisión en las alacenas, multiplicar tus ingresos, sanar tus dolencias. Pero realmente muchas veces pensamos que Dios está tan limitado como nosotros. Y sabe una cosa, para Dios nada es imposible. Y Él puede tanto con las cosas difíciles como con las cosas fáciles. Yo le pregunto, ¿por qué consideras que involucrar a Dios en las pequeñeces de la vida es un absurdo? Deberíamos hacerle parte de nuestra vida. Eso le daría testimonio al cielo de cuán importante es su presencia en nuestra vida. Necesitamos, amados hermanos, hoy recapitular la forma en la cual estamos interpretando el carácter de Dios. Porque estoy seguro que muchas veces hemos adoptado una posición
basados en un entendimiento muy pobre acerca de lo que su palabra nos dice respecto de su carácter y respecto de su amor por cada uno de nosotros. Hoy considero que necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Y uno de los pensamientos que debemos afirmar en nosotros es el hecho de que así como para Dios no hay nada imposible, también para Dios no hay nada que te acontezca y que no le resulte importante. Diga después de mí, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que acontezca en mi vida y que no le sea importante. Todo cuanto pasa en tu vida, todo cuanto acontece en tu diario vivir, le resulta importante a Dios. Y tenemos que aprender, amados hermanos, a hacerle ese espacio a la presencia de Dios en nuestra vida para que en medio de nuestro día a día, en medio de todas esas actividades cotidianas que experimentamos, su presencia se manifieste y Dios obre de forma sobrenatural en medio de cada una de nuestras actividades. Necesitamos hoy más que nunca que la presencia de Dios sea real en nuestro diario vivir. No es que Dios esté limitado, es que nosotros lo limitamos. ¿Cuántas veces oras tal vez antes de salir de tu trabajo y dejaste a Dios en tu casa? En lugar de que continúes manteniendo la relación mientras te trasladas en el metro o en el taxi, mientras caminas, mientras conduces tu automóvil, involucra a Dios en donde quiera que estés, en cualquier momento de tu vida. Particípale de lo que sientes, particípale de lo que experimentas, particípale de lo que estás pensando. Es verdad que Él conoce nuestros pensamientos, pero no hay nada mejor que fomentar la relación a través de una expresión que denote nuestro interés. ¿Comprende? Mire, considere la siguiente lámina. Ponga mucha atención en lo que vamos a leer. Y dice así: el creyente debe entender que el interés que Dios tiene por él va más allá de lo que éste pueda hacer para Dios. ¿Cuántos de ustedes se han sentido de alguna manera inadecuados para acercarse a Dios porque dicen, pues es que yo no sirvo en ningún ministerio, pues es que yo no hago gran cosa por Dios? ¿Cómo Dios va a querer hacer algo por mí? Chéquese bien lo que dice la lámina, considérelo con demasiada atención. Mire, el creyente debe entender que el interés que Dios tiene por él va más allá de lo que éste pueda hacer para Dios. Dios no se interesa por ti por lo que haces. Él está interesado en ti por quien eres delante de Él. Continuamos leyendo nuestra lámina. Este interés está enfocado en quién somos para Dios, pero esta verdad es algo que solo aprenderemos en la medida que caminemos con Dios y aprendamos a vivir bajo su autoridad. Nosotros como hijos de Dios, si queremos realmente experimentar esa plenitud que de Cristo procede y queremos vivir en esa abundancia que Jesús prometió, necesitamos ser renovados en nuestros pensamientos para abrirle un espacio a Dios en nuestro diario vivir y a través de esa convivencia obtengamos la experiencia que nos permita caminar con Dios y vivir bajo su autoridad. Esto es sumamente importante porque, como ya mencioné, muchos creyentes llegan a minimizar, y lo pongo entre comillas, sus necesidades delante de Dios, pensando que para Dios no son importantes. ¿Tú crees que a Dios no le resulta importante esos dolores de cabeza que cada fin de semana, tal vez por el acumulado de trabajo de toda la semana, experimentas? ¿Tú crees que a Dios no le interesan esos cólicos menstruales que te llegan mes con mes? ¿Tú crees que a Dios no le interesa esas sensaciones de temor que muchas veces sientes cuando vas a salir de tu casa y comienzas a preocuparte
por la inseguridad, por los diferentes problemas que has escuchado en las noticias y comienzas a tener inestabilidad, a Dios le importa. Toda situación que tú enfrentes, toda situación que tú vivas, a Dios le importa. Y es bien necesario, amados hermanos, que nosotros aprendamos a involucrar a Dios en nuestra vida. Así que es bien importante que dejemos de pensar de esta manera y que nosotros entendamos que si queremos profundizar en esa vida que Cristo prometió, necesitamos tener una relación de intimidad con Cristo para que podamos conocer el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en algunos casos la realidad es que nos sentimos carentes y muchos de nosotros tenemos el testimonio de nuestra conciencia que nos atestigua que no hemos tenido una vida sujeta a la voluntad de Dios. ¿Quieres que el cielo pelee tus batallas? Involucra al cielo en tu vida y sujétate a la voluntad de Dios. Vive bajo autoridad. El vivir bajo la autoridad de Dios, amados hermanos, el vivir en obediencia a la palabra del Señor, nos va a garantizar el hecho de que Dios permanezca a nuestro lado. Necesitamos caminar con el Señor y pedirle a Él que intervenga en cada una de las circunstancias que vivimos. Sin duda, a todos nos interesaría ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. ¿No le interesaría ver la mano de Dios obrar en su vida financiera, en su vida laboral, en su vida matrimonial, en su vida emocional, en su vida familiar? ¿No le interesaría a Dios, a usted ver a Dios trabajando en aquellas áreas que a usted le han superado? Claro que estoy seguro que a muchos de nosotros nos interesaría ver cómo aún en nuestras necesidades más pequeñas, Dios interviene y las suple. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestra conciencia nos recuerda que aunque Dios nos ama incondicionalmente, nosotros hemos colocado barreras que nos impiden poder disfrutar de todo lo que su corazón desea darnos. Dicho de otra forma, si nosotros no estamos experimentando esa vida abundante que de Cristo procede, amados hermanos, en gran medida se debe a que nosotros no hemos estado dispuestos a caminar en acuerdo con Él y vivir bajo su autoridad. Hemos establecido murallas, barreras, que muchas veces nos están impidiendo poder participar de todo aquello que Dios ya desea darnos. He escuchado a creyentes decir que Dios tiene consentidos. ¿Usted ha pensado en algún momento sobre la posibilidad de que Dios tenga consentidos? Déjeme responder a esto. Yo creo que la expresión entendida de forma superficial nos mostraría a un Dios parcial que hace acepción de personas y que mientras que a unos les responde, a otros simplemente los ignora. Y algo que quiero que sepas y entiendas en este momento es que Dios no es así. Dios, escucha bien esto, nos ama a todos por igual, pero cada uno de nosotros, así como sucede con nuestros hijos en lo natural, cada uno de nosotros se gana el lugar que ocupa en su corazón. Los padres dicen y dicen con verdad: amo a todos mis hijos de la misma manera, con la misma intensidad. Por todos sus hijos, un padre estaría dispuesto a sacrificarse. Pero la realidad es que en la convivencia, en el desarrollo de experiencias, cada uno de los hijos comienza a ganarse un lugar especial en el corazón de su padre. Y eso no significa que el padre ame más a ese hijo que ha ganado un lugar especial en su corazón que a aquel que ha sido un hijo malcriado o malagradecido.
le ama de la misma forma, pero el lugar, la posición que uno ha logrado obtener en el corazón de su padre, le permite al hijo tener acceso a aquello que su padre ha dispuesto de forma general. ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para beneficio personal, para beneficio propio. Si tú no cultivas una relación con el Espíritu Santo, si tú no cultivas una relación con Dios, tú puedes estar completamente seguro, porque la Biblia lo enseña, que Dios te ama. Pero va a ser muy complicado para ti poderte acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir el socorro, la ayuda que tú necesitas en el momento que lo necesitas. Porque las barreras en tu corazón, las barreras en tu mente, te dirán que no eres lo suficientemente bueno, te dirán que no tienes una relación lo suficientemente profunda como para que Dios se ocupe de tus pequeñeces o de tus problemas que realmente son importantes a tu parecer. Entonces tenemos que deshacernos de esas barreras, porque solamente quitándolas y exponiéndonos a Dios, cultivando una relación con Él, esmerándonos por ganar una posición en su corazón, es que vamos a poder disfrutar de aquello que el Padre está dispuesto a darnos. De otra manera, son esas barreras que nosotros mismos hemos generado las que nos impedirán disfrutar de aquello que Dios nos desea dar. Cuando hay una buena relación entre los padres y sus hijos disfrutan todo aquello que sus padres les brindan. Cuando hay una mala relación entre los padres y los hijos, aun cuando los padres se sacrifiquen por sus hijos no van a poder disfrutar a plenitud de todo aquello que sus padres les están brindando. Es lo que trato de comunicarle. Si queremos que Dios pelee nuestras batallas, necesitamos involucrar a Dios en nuestra vida. Necesitamos darle espacio al reino de los cielos para comenzar a obrar tanto en nuestras pequeñeces como en aquellas cosas que a nuestro parecer son importantes. Y tenemos que aprender a caminar en acuerdo con Dios, viviendo bajo su autoridad. Ahora viene una pregunta muy interesante y es, ponga atención, ¿cómo puedo ganarme un lugar especial en el corazón de Dios? ¿Cuántas veces hemos vivido frustrados porque en algún momento de nuestra vida sentimos que no hacíamos clic con nuestros padres naturales? Nos sentíamos incomprendidos, nos sentíamos rechazados, nos sentíamos muchas veces relegados. Y llegamos a nuestra edad adulta y de repente parece que las cosas comienzan a acomodarse y comenzamos a darnos cuenta que no disfrutamos tanto a nuestros padres, no disfrutamos tanto de sus experiencias, de sus vivencias, incluso de sus regaños, porque nosotros mismos levantamos barreras que nos impidieron relacionarnos con ellos y disfrutar de un consejo, de un regaño, aprender de la sabiduría que de sus labios experimentados brotaba. Si hubiéramos sido más entendidos, podríamos haber ganado un lugar más especial, más íntimo en su corazón. Y sabe, yo no deseo que esa misma experiencia se repita ahora en su relación con Dios, porque Dios está completamente abierto y dispuesto para bendecirle. Dios quiere que usted tenga una relación de intimidad con Él. Pero la pregunta obligada es, ¿será que usted quiere profundizar en su relación con Él? De ahí que surge esta pregunta que me parece muy importante y voy a hablarle de 6 puntos que considero que son necesarios y fundamentales para poder ganarnos un lugar especial en el corazón de Dios. Recuerde, Dios ama a todos por igual. A todos sus hijos Dios los ama por igual. Pero algunos de nosotros hemos logrado ganarnos un lugar especial en su corazón. Eso no significa que nos ame más. Significa que tenemos la capacidad de disfrutarlo más. ¿Y cuál es el secreto?
¿Cómo puedo yo ganarme un lugar especial en el corazón de Dios? No para que me ame más, sino para que yo lo pueda disfrutar más, para que yo pueda tener acceso a aquello que Dios ya desea darme o ha deseado darme desde hace tiempo, pero que a causa de mis barreras yo no lo he podido disfrutar, yo no lo he podido alcanzar. Considere bien los siguientes puntos. Vamos allá. El primero, necesitas esforzarte por conocerlo. Y me refiero a trabajar por tener una experiencia con Dios más allá que simple información. Muchos cristianos están generando un concepto de Dios con base en la interpretación personal que tienen de la información obtenida acerca de Dios. Su interpretación, cuando carece de liderazgo de un pastorado equilibrado, generalmente tiende a producir una idea errónea respecto del carácter de Dios. Por eso es bien importante que nosotros no dejemos de congregarnos. ¿Para qué? Para que escuchemos la palabra de Dios hablada a través de nuestras autoridades espirituales. Esta palabra revelada va a alimentar nuestra vida y nos va a encauzar en una dirección que nos permita tener experiencias con Dios, dado que la información que hemos obtenido es una información equilibrada que va a ayudar en el desarrollo de mi vida cristiana. Cuando yo simplemente abrazo cualquier tipo de información respecto de Dios y pienso que ya por esa cantidad de información yo conozco a Dios, no puedo estar más alejado de la verdad. A Dios no se le conoce con base en la información que pudiéramos de Él obtener. A Dios se le conoce con base en la experiencia que en el día a día podamos generar. Necesitas tener experiencias con Dios. Volvemos al caso natural. Recuerde que todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. Si usted tiene una relación con su padre o con su madre y tiene la posibilidad de interactuar, esas interacciones irán fortaleciendo la relación e irán incrementando la fortaleza del vínculo. No por el hecho de que usted tenga información sobre algún ser querido o alguna persona que para usted es importante, significa que usted ya le conoce. Es importante entonces que tengamos clara esta diferencia porque es el primer paso. Yo tengo que buscar tener una experiencia con Dios por encima de contar con información. Solo de esa forma podré conocerlo. Número 2, debemos deleitarnos en su persona. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas, muchos creyentes que buscan a Dios por simple interés, por mera conveniencia. Se oye bastante feo, es bastante triste, pero es una realidad. Hoy día muchos cristianos están buscando a Dios porque desean que Dios haga lo que ellos quieren, porque desean que Dios les dé lo que ellos desean. Y sabe, necesitamos un cambio en cuanto a la percepción de la relación. No nos acercamos a Dios simplemente porque Él tiene el poder de darnos o de hacer aquello que nosotros necesitamos o aquello que nosotros queremos. Más allá de eso, necesitamos entender que debemos acercarnos a Él para deleitarnos en su presencia. Recuerda que le mencioné que Dios no muestra interés en nosotros por lo que nosotros hagamos por Él, sino que su interés en nosotros se basa en lo que nosotros somos delante de Él. De forma similar, no podemos creer que vamos a poder ganarnos un lugar especial en el corazón de Dios si solo lo estamos buscando por interés. Tenemos que esforzarnos por pasar tiempo de calidad con Dios y aprender a deleitarnos en su persona. Número 3, aprende a obedecerlo y sujétate a sus disposiciones universales y particulares. Mire, aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces
no alcanzamos a entender la diferencia. Y es que cuando hablamos de lo que Dios dispone de forma universal, nos referimos a lo que Dios nos habla a través de su palabra, aquello que la escritura menciona, aquello que la palabra de Dios nos muestra. Todo el consejo de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 nos revela el corazón de Dios para el hombre de forma personal y al mismo tiempo universal. Pero va a haber mandamientos particulares que Dios estará revelando a tu corazón. Y uno de ellos podría yo poner, por ejemplo, que Dios pone en tu corazón el que quiere encontrarse contigo todas las madrugadas a las 3 de la mañana. Y es algo que Dios está hablándote a ti. No es algo que Dios se lo ha hablado a toda la iglesia, ni es algo que vamos a encontrar escrito en la palabra de Dios donde nos diga, si ustedes no oran a las 3 de la mañana en punto, yo no los habré de escuchar. Eso no está escrito, pero se vuelve en un mandamiento, en una disposición particular cuando el Espíritu de Dios está hablándolo directamente a nuestra vida. Y entonces es posible que a ti Dios esté pidiendo cosas como, quiero que ayunes 2 veces por semana. Quiero que me busques en oración a las 3 de la mañana, todos los días. Quiero que diezmes el 30% de tu sueldo. Ay, no, ese es el diablo. Le estoy diciendo de que a algunos de nosotros Dios nos habla de forma particular. Y ya depende de nuestra capacidad de obediencia, sujeción y sumisión a su voluntad, nuestra respuesta. Puede ser que a usted Dios le está diciendo que haga determinada cosa. Y no necesariamente es algo que todo el cuerpo de Cristo tiene que hacer. Es algo que Dios le está pidiendo a usted. Es como en el caso del apóstol Pablo. El Señor Jesucristo le dice, te envío a los gentiles. Pero no es algo que le ordenó al apóstol Pedro. A Pedro lo envió a los judíos. Pablo a los gentiles. ¿Se da cuenta? Necesitamos aprender a obedecer a Dios y sujetarnos a sus disposiciones tanto universales, todas estas que están plasmadas en la Escritura, como aquellas disposiciones particulares, es decir, aquellas que el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. Qué hermoso es cuando encontramos a un hijo que tiene la disposición para obedecer. Un hijo que se sabe sujetar a la voluntad de su padre. Ese hijo que es obediente, ese hijo que dice, sí, voy a hacerlo, y se compromete con aquello que en su corazón ha determinado hacer para agradar a su padre, es un hijo que va a ver las ventanas de los cielos abiertas de par en par sobre su vida. Necesitamos entonces aprender a obedecer a Dios. Y ahí yo le hago esta pregunta, ¿qué tan bueno, qué tan bien usted sabe obedecer a Dios? ¿Cómo calificaría su grado de obediencia a Dios? Si habláramos que usted obedece en el 10, que es perfección, o obedece en 0, que es vivo en desobediencia. ¿En qué calificación se daría usted en su grado de obediencia? Amados hermanos, si queremos ganarnos un lugar especial en el corazón de Dios, necesitamos aprender a obedecerlo y sujetar nuestra vida a sus disposiciones universales y particulares. No esperemos a que Dios nos dé a todos como iglesia el mismo mandamiento para que entonces yo lo pueda poner en práctica. ¿Cuántas veces Dios ha estado tratando tal vez con la forma en la cual usted reacciona? Y Dios le ha estado diciendo, sabes que controla tu lengua, controla tu manera de hablar, controla tus impulsos.
Esta es una disposición particular de Dios para usted, porque no se le está diciendo a la persona que tiene a su lado. Y si la persona que usted tiene a su lado es peor, eso no es asunto que a usted le incumba. Lo único que a usted debería de interesarle es lo que Dios está pidiendo de usted. ¿Me explico? Punto número 4. Tenemos que aprender a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Mire, el amor verdadero es una decisión que no puede fingirse. Pero cuando le decimos a Dios que lo amamos de labios para afuera, nuestros hechos, nuestras actitudes dicen lo contrario. Tenemos que llevar nuestra vida hacia un nivel más alto de intimidad con Dios, donde le demostremos que le amamos realmente con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Punto número 5. Si yo quiero ganarme un lugar especial en el corazón de Dios, nunca pongas en duda su amor e interés por ti. Nunca lo pongas en duda, no importa cuál sea el resultado de la circunstancia que pusiste en sus manos. Es posible que ésta pueda obedecer a muchas circunstancias. Tal vez no tuviste la fe suficiente, posiblemente no es la voluntad de Dios responderte como tú esperas, o probablemente hay oposición que está deteniendo la respuesta que Dios quiere darte. Entonces, nunca pongas en duda su amor e interés por ti. Jamás creas que no le importas. ¿Por qué? Porque estas son barreras. Si tú crees que a Dios no le importa el que tengas la uña de un pie enterrada, si tú crees que a Dios no le importa el que sientas tu cuello tenso o tengas contracturas en tus hombros, pues son barreras que nos impiden involucrar a Dios en nuestro diario vivir. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me ayude con estas contracturas si yo sé que todo esto se debe por mi mala posición o por el estrés o usted lo que quiera llamar? Pero la realidad es que si hiciéramos a Dios y nuestra relación con Él más cotidiana y menos sacrosanta de fin de semana, disfrutaríamos más de Dios. Si usted invitara al Espíritu Santo para estar junto a usted mientras cocina, mientras friega un piso, mientras lava su auto, si usted invitara al Espíritu Santo a pasar tiempo con usted, créame una cosa, su relación con Dios iría hacia nuevos niveles. El problema es que estamos encajonando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente va a responderme si lo que yo necesito es verdaderamente urgente. Él está presto para escuchar hasta tus malos chistes. Esa ha sido mi experiencia. Y he desarrollado una relación con el Espíritu Santo en la cual yo puedo hablar con Él sobre cualquier tema. Puedo dialogar con el Espíritu Santo y abrirle mi corazón y externarle lo que siento. ¿Por qué? Porque Él no es ajeno a mi vida cotidiana. No dejes a Dios encerrado en la iglesia, donde cada fin de semana, solamente por hora y media, le abres las puertas para verlo. Llévate a Dios a tu casa, llévate a Dios a tu lugar de trabajo, llévate a Dios donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Haz de tu relación con Dios algo cotidiano. Y tú vas a darte cuenta cómo en esa estrechez de relación Él comienza a pelear tus batallas. Aquellas cosas tal vez por simples, como cuando vas a hacer un examen y vas a hacer la selección de una escuela. ¿Por qué no involucrar a Dios y decirle: Dios, concédeme el quedarme en tal turno? Quiero quedarme en el turno matutino, quiero tener esta especialidad. Dios, ayúdame. Hay que involucrar a Dios, hay que hacerle espacio. ¿Para qué? Para que Dios intervenga. Dios no está esperando a que estés teniendo un paro respiratorio o estés teniendo un problema grave para entonces ver si puede responderte.
Dios no jerarquiza nuestra vida como nosotros tendemos a jerarquizarla. Para Él todo lo que te acontece, y te lo reitero, todo lo que te sucede es importante, porque te ama. Y esto no tiene que ver con lo que tú puedas hacer por Él, tiene que ver con quién eres para Él. La palabra de Dios es muy clara y dice que tanto nos amó Dios que envió a su Hijo al mundo, a su Hijo unigénito. Dios te ama y Él quiere que tengas una relación con Él, más que de fin de semana, más que esporádica, una relación cotidiana. Él quiere pelear tus batallas. Nunca pongas en duda su amor e interés por ti. Jamás creas que no le importas. Aunque atravieses por el valle de las sombras y la muerte, ten presente que Él está contigo. Dios está contigo. A veces pudiéramos tomarlo a broma o a un chiste, pero yo he visto camiones que llevan un eslogan, una frase rotulada en su parabrisas y dicen: todos me vieron salir, solo Dios sabe si volveré. Si no regreso es que ya estoy con Él. A veces pensamos pues que resulta un tanto cómico, pero ¿sabe una cosa? Deberíamos de tener a Dios más presente en nuestra vida. Deberíamos hacer de nuestra relación con Dios algo más cotidiano y no elevarlo a una posición inalcanzable de la cual participamos solamente 1 hora y media una vez por semana. El Señor Jesucristo es más personal de lo que tú te puedes imaginar y Él quiere pelear tus batallas. Tal vez tú te torciste alguna articulación o has estado teniendo algún tipo de preocupación o comienzas a experimentar espasmos en tu cara y son cosas que te preocupan y dices: ¿para qué molesto a Dios? Él debe de tener cosas más importantes. Involúcralo en tu vida, involúcralo en tu día a día. Él quiere estar contigo. Punto número 6, tienes que aprender a esperar y confiar en Él. Si tú aprendes a esperar y a confiar en Él, créeme que Dios te va a sorprender. Sería muy hermoso que nosotros pudiéramos desarrollar nuestra relación con el Señor en un nuevo nivel. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Qué tal si pudiéramos tener una relación con Dios de este nivel? Tú como esa niña y Dios como su padre. Pregunto, ¿cree usted que ese hombre de la imagen no sería capaz de darlo todo en cuanto a su capacidad para buscar el bienestar de su hija? Yo pienso que ese hombre estaría dispuesto a darlo todo por su niña. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón limpio, con motivaciones puras, con el deseo de estar con Él, solo por el hecho de quién es Él para nosotros, es que el vínculo se fortalece y nosotros podemos tener acceso a todo lo que en el corazón del Padre está darnos. Cuando tú te expones a Dios, cuando tú quieres participar de una relación con Él, tus barreras son derribadas y entonces puedes acercarte confiadamente a Él, sabiendo que Él está presto para pelear tus batallas, para pelear tus luchas. Dios quiere bendecirte de una forma tal que hasta este momento es probable que no hayas podido experimentar a causa de esa falta de disposición en tu corazón para llevar tu relación con Dios a un nivel de que esta sea cotidiana. Amados hermanos, tenemos que hacer un cambio. Y déjame decirte algo que tal vez te va a sonar bastante interesante. Para Dios, el darte respuesta en tus batallas pequeñas o grandes le representa el mismo esfuerzo. Lo pongo entre comillas y lo subrayo. Quiero volvértelo a decir. Para Dios, el responder
a tus necesidades, pequeñas o grandes, le resulta el mismo esfuerzo. Vamos, iglesia. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuál crees que sea su problema para tu circunstancia, pequeña o grande? No le representa ningún esfuerzo porque Él es Dios. Pero volvemos a la expresión de Jesús en el pasaje inicial que leímos, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros tendremos el corazón que le permita al cielo obrar en nuestra vida diaria, en medio de nuestras circunstancias cotidianas. Dios quiere que lo involucres y que aprendas a esperar en paz lo que Él determine hacer. Recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y nadie que en Dios ha depositado su confianza ha sido avergonzado jamás. Quiero hablarte del relato de una historia que encontramos en la Biblia, en la cual un hombre pudo asombrar con su actitud a Jesús. Y esta historia nos deja ver claramente cómo si nosotros nos atrevemos a confiar y a esperar en el Señor, podremos tener acceso a lo que Dios ha estado deseando que disfrutemos. No pienses que lo que alcanzas a disfrutar de Dios es algo que en el momento arrebatas, es algo que ya desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios ya había dispuesto para ese tiempo, pero que no lo habías podido alcanzar porque probablemente alguna barrera en tu vida, alguna circunstancia en tu diario vivir te estaba impidiendo disfrutar de aquello que Dios ya había dispuesto darte. Y bueno, pues te hablo de la historia del centurión romano, cuyo criado estaba enfermo. Y vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Así que por favor, vamos a Mateo capítulo 8, versos del 5 al 13. Y antes de que lo encontremos, Mateo capítulo 8, versos del 5 en adelante, vamos a leer lo que tenemos proyectado en la pantalla. Dice así lo que tenemos proyectado acá en la pantalla. Como hijos de Dios debemos sabernos con acceso a su presencia y con la capacidad de poder disfrutar de todo lo que en su corazón Él ha dispuesto para nosotros. Al ser hijo, eres afortunado y privilegiado. La bendición de Dios reposa sobre de ti y tienes libre acceso. Tu posición te da acceso, no solo a Él, sino a todo lo que Él tiene. Por eso la palabra de Dios dice cosas como estas, y es que en Cristo somos herederos de Dios. Así que bien importante que tenga presente esto. Vuelvo a leerlo. Como hijos de Dios debemos sabernos con acceso a su presencia y con la capacidad de poder disfrutar de todo lo que en su corazón Él ha dispuesto para nosotros. Él no hace acepción de personas, pero el concepto que tengamos de Él y nuestro nivel de relación es lo que nos permitirá acercarnos y hacerle partícipe de nuestra vida, o simplemente será también aquello que nos mantendrá a la distancia de Él. Tu nivel de relación y el concepto que tengas de Dios. Por eso es que no podemos limitar nuestro conocimiento de Dios a la información que tengamos de Él. Requerimos experimentarlo. Tenemos que buscar el generar esas experiencias con Dios que nos permitan conocerlo de primera mano, de forma personal. Vamos al pasaje. Dice la Escritura, Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Entonces Jesús respondió, iré a sanarlo. Pero el soldado le dijo, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra
y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. La clave a través de la cual este centurión logró captar la atención de Jesús, amados hermanos, radica principalmente en el hecho de que él tiene un claro entendimiento de lo que es el vivir bajo autoridad. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la autoridad de Dios, aprendemos a sujetarnos de forma pacífica a aquello que Él ha determinado para nuestra vida, tanto de forma universal como de forma particular. Este centurión se acercó a Jesús diciéndole, Señor, sana a mi siervo, porque éste experimenta parálisis y está sufriendo terriblemente. Y Jesús le dice, vamos enseguida, no hay ningún problema, iré a sanarlo. Pero este hombre reconoce que no es digno de que Jesús entre a su casa y le dice, no es necesario que vayas, tan solo di la palabra y yo sé que sucederá el milagro, porque sé vivir bajo autoridad. ¿Se da cuenta? Nosotros necesitamos aprender de forma semejante a la forma en la cual el centurión entendía que requerimos el vivir bajo autoridad. Y esto tiene que ver claramente con la actitud que tenemos hacia la voluntad de Dios revelada en nuestro corazón. Muchos creyentes están preocupados por conocer más de la voluntad de Dios, pero están nada ocupados en atender a lo que ya conocen de la voluntad de Dios. No te preocupes por lo que no conoces de la voluntad de Dios. Ocúpate de hacer aquello que ya te ha sido revelado, que Dios quiere que hagas. Este centurión romano no tenía el acceso del cual nosotros hoy disfrutamos. Y sin embargo, al entender la forma en la cual la autoridad de Jesús podría impactar la vida de su siervo, fue que él supo que bastaba con involucrar a Jesús para que la obra de sanidad en favor de su siervo fuera llevada a cabo. Hoy día nos falta comprender y entender la importancia que tiene el vivir bajo autoridad para poder asirnos de lo que Dios desea darnos. Muchas veces con nuestras actitudes de autosuficiencia, orgullo e independencia le impedimos a Dios pelear nuestras batallas. Pienso que si a partir de este día cambiamos nuestra forma de pensar y nuestras actitudes hacia con Dios, podremos vivir de una forma más plena y libre en su presencia, sabiendo que Él tiene el control, el poder y la voluntad para ayudarnos. Creo de todo corazón, amados hermanos, que podemos llevar nuestra relación con Dios a un mayor nivel de intimidad, haciendo de nuestra relación con Cristo algo cotidiano. Acompáñenme por favor a ver lo que la palabra de Dios nos enseña allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas 20. Y vamos a leer esta historia de cómo Dios pelea la batalla de Josafat. Segundo de Crónicas, capítulo 20, a partir del verso 15. Y dice la palabra del Señor así. Y dijo Jaasiel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor. Qué hermoso es cuando al interior de la congregación tenemos personas que pasan tiempo en el secreto con Dios
y pueden identificar la voz del Espíritu Santo hablando para animar, para exhortar, para consolar a la iglesia. No se basa Jaciel en conjeturas, en chismes y en cuestiones que no le constan para vaticinar la voluntad de Dios. Este hombre se atreve a decirle al pueblo de Israel y al rey Josafat: escuchen la palabra del Señor. Y Dios habla a través de Jaciel y dice: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su amor perdura para siempre. La actitud que Josafat y el pueblo de Israel mostró fue una actitud de acción de gracias. Sabían que Dios pelearía sus batallas. Y aun cuando en algún momento hubiesen sentido temor, inestabilidad, inseguridad, su fe estaba anclada a las experiencias que habían tenido con Dios. Esas experiencias eran lo suficientemente profundas para anticipadamente darle gracias a Dios por lo que Él haría por ellos. Para Josafat era cotidiano involucrar a Dios en sus asuntos. Y cuando Josafat involucró a Dios, Dios le dio a través de Jaciel esa respuesta: yo voy a pelear tu batalla. Y la actitud que tuvo Josafat fue la de darle gracias. Y dice la palabra del Señor: den gracias al Señor, su amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. De la misma manera, amados hermanos, en la cual el Señor peleó la batalla de Josafat, así de esa misma forma Dios desea que aprendas a involucrarlo en tu vida, en tus pequeñeces cotidianas. En esos momentos donde parece ser que ya no encuentras la salida, en esas situaciones donde parece que pierdes los estribos, ahí involucra a Dios. Permite que Él sea parte de tu día a día, teniendo presente que si Dios está contigo, el resultado que experimentes de tu circunstancia es secundario, ya que lo principal es estar dentro de la voluntad de Dios. Quiero que pongas mucha atención a esto que voy a expresar. Cuando sufrimos estando dentro de la voluntad de Dios, somos bienaventurados. Cuando sufrimos por estar fuera de la voluntad de Dios, somos necios. Por eso es bien importante que aprendamos a caminar en acuerdo con Dios y a vivir bajo su autoridad, porque de esa manera garantizamos el hecho de que en medio de nuestras situaciones cotidianas, nuestras adversidades del día a día, Él pelee por nosotros. Importante que tengamos esto presente. Y bien, pues para concluir, amados hermanos, quiero mostrarles este pasaje de la Escritura que cuando lo leí me impactó, me encantó y quiero que usted sea enriquecido con él. Y dice la palabra del Señor:
ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, verso 24, dice lo siguiente: antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Qué hermosa porción de la palabra de Dios. Dios está presto para pelear tus batallas. Dios está presto para responder a tus necesidades, sean estas pequeñas o sean demasiado grandes. Sin importar cómo sean, permite que Dios se involucre en tu vida y no jerarquices por Él. Deja que Él sea el que tome las decisiones y tú confíale el avance de tu vida, el desarrollo de cada situación que enfrentes. Atrévete a confiar en Dios porque su palabra nos enseña que ninguno que en Él ha confiado ha sido avergonzado. Amados hermanos, este es un buen momento para que volteemos nuestra mirada al Señor y le digamos a Dios: yo quiero que tú pelees mis batallas. He intentado de todo, pero hasta este momento me doy cuenta que he peleado mal. Lejos de obtener resultados que te glorifiquen, son resultados que me han afectado y que tienen mi vida lejos de tu voluntad y de tu propósito. Ayúdame, Señor, para cada día involucrarte en mi vida, para hacer a un lado esas barreras que yo mismo edifiqué y que muchas veces me desalientan para buscar tu rostro, me desaniman para involucrarte en aquello que estoy enfrentando. Precioso Dios, en el nombre de Jesús, permíteme esta noche rendir mi vida y mi corazón para que de forma cotidiana tú te pasees en mi corazón. Esta noche es una buena noche para que tú le digas al Señor: quiero tener contigo una relación cotidiana. Quiero que día a día tú dirijas mis pasos, que día a día tú me guíes, que día a día tú hables a mi corazón. ¿Le gustaría que esto sucediera? ¿Le gustaría quitar todas esas barreras que usted mismo ha edificado y que le impiden experimentar la vida abundante que de Cristo procede? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche presento la vida de cada uno de tus hijos y te ruego, precioso Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando al corazón. Sé tú, Señor, hablando, sé tú, Señor, tocando a cada uno de tus hijos. Te ruego, precioso Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú seas glorificado y que, Señor, tus hijos estén dispuestos a desarrollar un mayor nivel de intimidad contigo como nunca antes lo han experimentado. Cumple tu propósito, precioso Dios, y que, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que vivamos, en cada decisión que tomemos, en cada circunstancia que enfrentemos, seas tú, Dios mío, quien esté caminando a nuestro lado, guiándonos, aconsejándonos, dirigiéndonos. Y sé tú, Señor, quien pelees nuestras batallas. Cumple tu propósito en nuestra vida, precioso Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén.